Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión virtual en donde vamos a realizar la planificación de nuestro texto expositivo, el mismo que utilizaremos al final de este bimestre, donde desarrollaremos nuestra conferencia. Iniciemos. El primer paso es elegir el tema. Para elegir el tema, debes de tener en cuenta que tiene que ser de interés no solo para ti, sino para los demás integrantes de tu grupo, pues ello les va a motivar a tener una mayor investigación de dicha temática, así como de los subtemas que puedan surgir. Por ejemplo, pueden ser las enfermedades más extrañas en el Perú, la cuestión política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es una temática de contexto bajo la crisis política en que nos encontramos. Otro tema podría ser, podríamos hablar en nuestro contexto de la contaminación electrónica, más aún que bajo este contexto de la pandemia hemos acelerado aún más la virtualidad. Entonces, primer paso, elegir el tema. Como segundo paso tenemos la designación de los subtemas. ¿Cómo se realiza eso? Yo ya tengo mi tema general, ¿de acuerdo? Y este tema lo he delimitado, de tal manera que al momento de analizar cuáles van a ser las perspectivas, cuáles van a ser los diversos subtemas que van a tratar, entonces voy a ir encontrando ya algunos temas anexos y eso voy a ir designando a cada uno de los integrantes de mi grupo. ¿Para qué? Para que ellos ya se encarguen de la investigación de manera individual, consultando diversas fuentes para poder enriquecer y explicar mejor aquel punto que le haya tocado. Para ese entonces, lo que se busca es que puedan trabajar de repente en algunas carpetas compartidas. De esa manera, la persona que ya en base a lo que ha investigado va a escribir su primer borrador, podrá también recibir las sugerencias de sus otros compañeros. Y así, en manera de equipo, vamos a irnos a coevaluando, ¿no? y autoevaluando para mejorar nuestra redacción. Vamos ahora a explicar cómo vamos a trabajar la ficha de planificación. Esta ficha, en alguna parte, vamos a hacerlo de manera grupal y en otra de manera individual, teniendo en cuenta los dos primeros pasos que hemos designado. Primero, la elección del tema y segundo, la elección de los subtemas. Como grupo, vamos a mencionar cuál es el tema del texto expositivo, es decir, cuál es el tema que voy a tratar mi conferencia, en base a qué se va a centrar. Pero no solamente es mencionarlo, sino también indicar el por qué es lo que me está motivando. A su vez también, cuál va a ser el propósito, qué es lo que yo quiero lograr. Y por ende, el título. Recuerda que el título siempre tiene que ser llamativo y significativo. Y no es necesario que siempre lo coloques a un inicio. Puede ser también al final. Ya cuando pasamos a la estructura, ¿de acuerdo? Y aquí ya viene la parte individual, ¿no? Vamos a decir, ¿cuántos párrafos tendrá mi texto? ¿Cuántas fuentes de información tendrá el texto? Es decir, ¿cuántas fuentes he consultado yo para enriquecer lo que me toca exponer? En ese sentido, organizo en este cuadro todos los subtemas que han sido asignados a cada uno de los integrantes, hago una breve descripción o referencia y también coloco la fuente de investigación, sea internet o sea de manera física. Recuerda mucho cómo se hace esta mención bibliográfica de acuerdo al formato APA, que eso ya lo hemos visto en sesiones anteriores. También lo que tienes que recordar es siempre ir copiando y tomando nota de la bibliografía, por más pequeña que sea o porque haya sido una consulta bastante breve. Luego de ello, cada uno de los integrantes completará el cuadro que te estoy mostrando, en donde colocará su título, su tema elegido y empezará a escribir aquellas ideas relevantes que él considera de acuerdo a lo que ha investigado. Y de alguna otra manera ya lo va ubicando en las partes del texto expositivo.
en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Ahora, cuando el estudiante, es decir, cuando ustedes empiezan a poner estas ideas, obviamente que no lo están haciendo de manera jerárquica. ¿Cuándo las ordeno? Cuando en base a las ideas que yo estoy colocando en este cuadro, ya inicio la redacción de mi primer borrador. Ahí implícitamente lo que estoy trabajando es un plan de redacción. Es decir, he colocado todos los elementos que voy a considerar en mi redacción y de esa manera yo los voy a jerarquizar, ordenar, dependiendo mucho de la secuencia, de la coherencia lógica, ¿no? Y del sentido que yo le quiero dar a mi texto. Para que se te sea mucho más fácil, se te sugiere de que cuando tú vayas ya encontrando estas lecturas, estas informaciones que te van a servir para tu texto, vayas aplicando estrategias de lectura. Puede ser subrayado, sumillado, notas al margen, etcétera, porque ello te va a ayudar a simplificar la información. Y al momento que tú estés ordenando, de repente por ahí te falta un detalle, e inmediatamente buscas dentro de tus fuentes y vas a darte cuenta por la estrategia aplicada si esa información es válida, si la vas a poder utilizar en tu escrito o si de repente te va a servir para otra acción posterior. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Esta es parte de la actividad que también se va a generar el día de hoy en plataforma. Te invito a continuar inspeccionando la sesión de esta semana y bueno, nos toca trabajar esta vez como equipo, así que empecemos a demostrarlo. Muy buenos días.